Me mudo el miércoles por la tarde, me guiñó mi hermana. Papá ya aprobó. Abrí mi app seguridad para la mañana del miércoles. Sensores, grabación de intrusión, aviso a policía. Cuando llegó, cuando Briel entró en la cocina esa noche, enseguida me di cuenta de que estaba muy emocionada. Su sonrisa era un poco demasiado amplia, sus ojos brillaban y sus manos jugueteaban nerviosamente con la correa del bolso. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre perfectamente peinada y vestida con traje de negocios, incluso en casa, se sentó a la mesa y apoyó las manos sobre el tablero. Papá se levantó de la silla junto a la ventana para recibirla. Gordon Corbett, antiguo inspector de seguridad laboral, se movía lentamente tras sufrir un derrame cerebral y arrastraba un poco la pierna izquierda. Asintió a Brielle y luego se sentó frente a ella. Yo estaba de pie junto a la cocina, removiendo el café. Papá, Sammy enderezó los hombros. Pasaré el miércoles después del almuerzo. Papá ya me ha dado el visto bueno definitivo para recoger las cosas de mamá del ático. Me guiñó un ojo, como si las dos estuviéramos juntas en esto, como si fuera nuestro asunto común. Papá asintió. Sí, el ático, las cajas de mamá, ¿puedes llevártelas? Gracias, Briel sonrió. Solo quiero tener algo para recordar. Puse el café sobre la mesa y me senté junto a papá. Por supuesto, Briel, pero no entres en mi despacho. Allí están los proyectos de los clientes, ¿entiendes? Materiales confidenciales. Ella hizo un gesto con la mano. Claro, ¿para qué voy a necesitar tu despacho? No voy a espiar tus dibujos. Sonrió de nuevo, con naturalidad, despreocupada, pero algo en sus ojos me llamó la atención. Una cierta tensión, una mirada rápida hacia otro lado. Asentí con la cabeza y tomé un sorbo de café. La cena transcurrió casi en silencio. Brielle hablaba de su trabajo, de nuevos contratos de equipamiento médico para hospitales. Papá escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Yo comía pasta y pensaba, hace un año murió mi madre. Cáncer de páncreas rápido, cruel. La cuidé durante 5 años, primero por enfermedades leves, luego por otras más graves. Cuando le diagnosticaron, yo ya estaba siempre a su lado. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica en una pequeña agencia de publicidad para estar disponible. Noches en el hospital, luego en casa, cuando ya no podía levantarse. Mi padre también estaba cerca, pero él mismo apenas se mantenía en pie después del derrame cerebral que sufrió hace 2 años. Brielle desapareció hace 5 años, sin más, sin explicaciones. Al principio llamaba de vez en cuando, luego dejó de hacerlo por completo. No venía en las fiestas, no respondía a los mensajes. La llamé cuando hospitalizaron a mamá, desconectó la llamada, me escribió un breve mensaje. Ahora no puedo, lo siento. No vino al funeral. Estaba junto a la tumba con mi padre, cogiéndole de la mano. Él lloraba y temblaba. La hermana de mi madre vino desde Iowa. Se quedó un día y se marchó. Varios vecinos, amigos de mi madre. Brielle no estaba. Y hace un mes llamó por teléfono. Dijo que quería verme, que lo sentía, que el tiempo lo cambia todo. La dejé entrar porque papá me lo pidió. Se alegró mucho, la abrazó y lloró de felicidad. Ella también lloró y dijo que lamentaba no haber sabido cómo volver. Yo observaba desde un lado. Algo no cuadraba, pero no podía entender qué era. Después de la muerte de mi madre, revisé sus papeles y encontré el testamento. Mi madre me dejó casi todo, sus ahorros, unos $20,000, sus joyas, el anillo de mi abuela, un collar, varias pulseras de oro, álbumes de fotos familiares. Brielle no aparecía en el testamento. El notario me explicó que mi madre había acudido a él 3 meses antes de morir y lo había cambiado todo. No entendía por qué. Mi madre nunca había sido cruel, pero ella tampoco me lo explicó. Después de cenar, Brielle se marchó, besó a mi padre en la mejilla y me dijo adiós con la mano.
Me quedé en el porche mirando cómo su sedán plateado desaparecía tras la curva. Sentí un nudo en el pecho. Volví a entrar y cerré la puerta. Papá estaba sentado en el sillón del salón, mirando al vacío. Papá, ¿estás seguro de que quieres que se lleve las cosas de mamá? Él me miró. Ella también es su hija, tiene derecho a algo. En el ático están las viejas cajas de mamá, ropa, libros, cositas, que se las lleve si quiere. Asentí. Subí a mi despacho en el segundo piso, una habitación pequeña, una mesa junto a la ventana, un ordenador, estanterías con carpetas de proyectos de clientes. Allí trabajaba, dibujaba logotipos, maquetas, banners, nada especial, pero era mío. Abrí el cajón inferior del escritorio. Allí estaban los documentos de mi madre, una copia del testamento, certificados de nacimiento, extractos bancarios, una carpeta con registros médicos. Los trasladé aquí después de la muerte de mi madre, porque mi padre a veces olvidaba dónde estaban las cosas. Todo estaba en su sitio, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Cogí el teléfono y abrí la aplicación del sistema de seguridad. Hace 2 meses instalé cámaras y alarmas después de que los vecinos de los Millward fueran víctimas de un robo a plena luz del día. Es un sistema barato comprado por internet, pero funciona bien. Sensores de movimiento en puertas y ventanas, grabación de vídeo en la nube, llamada automática a la policía en caso de intrusión. Entonces configuré las cámaras para que cubrieran la puerta de entrada, las ventanas de la primera planta y el garaje, pero no las habitaciones interiores. Ahora entré en la configuración. He activado la cámara oculta que instalé en la estantería detrás del marco de fotos de mi despacho. Pequeña y casi imperceptible. He programado el sensor de movimiento específicamente para esta habitación. Si alguien entra el miércoles, el sistema lo registrará, lo grabará y me enviará una señal al teléfono. Quizás sea paranoica, quizás sea en vano, pero la mirada de Brielle, ese guiño, ese tono demasiado dulce, todo gritaba, algo no está bien. El miércoles amaneció soleado. Fui a trabajar por la mañana y dejé a papá en casa. Se sentía bien, dijo que leería el periódico y vería las noticias. Le ordené que no le abriera la puerta a nadie, excepto a Brielle. No soy un niño, Sammy, refunfuñó. Lo sé, papá. En la oficina de la agencia intenté concentrarme en el diseño para un nuevo cliente, un restaurante de cocina asiática que necesitaba un logotipo y un menú, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia el teléfono que estaba sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. La aplicación indicaba que todo estaba tranquilo. La cámara de la puerta de entrada solo había captado al cartero a las 9 de la mañana. A la 1 del mediodía la pantalla se iluminó con una notificación. La puerta de entrada se abrió. Abrí la grabación. Brielle vestía vaqueros y un jersey claro y llevaba 2 cajas plegables en las manos. Sonrió a la cámara y saludó con la mano. Entró. La seguí con la cámara en el vestíbulo. Pasó de largo y subió las escaleras. Allí no había cámaras excepto una en mi despacho. Después de cenar, Brielle se marchó. Besó a papá en la mejilla y me dijo adiós con la mano. Me quedé en el porche mirando cómo su sedán plateado desaparecía tras la curva. Sentí un nudo en el pecho. Volví a entrar y cerré la puerta. Papá estaba sentado en un sillón en la sala mirando a la nada. Papá, ¿estás seguro de que quieres que se lleve las cosas de mamá? Él me miró. Ella también es su hija, tiene derecho a algo. Pero, ¿qué le has permitido exactamente? El ático. Allí están las viejas cajas de mamá, ropa, libros, cositas. Que se lo lleve si quiere. Asentí con la cabeza. Subí a mi despacho en la segunda planta. Una habitación pequeña con una mesa junto a la ventana, un ordenador y estanterías con carpetas de proyectos de clientes. Allí trabajaba, dibujaba logotipos, maquetas, banners, nada especial, pero era mío. Abrí el cajón inferior del escritorio. Allí estaban los documentos de mi madre,
una copia del testamento, certificados de nacimiento, extractos bancarios, una carpeta con registros médicos. Los trasladé aquí después de la muerte de mi madre, porque mi padre a veces olvidaba dónde estaban las cosas. Todo estaba en su sitio, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Cogí el teléfono y abrí la aplicación del sistema de seguridad. Hace 2 meses instalé cámaras y alarmas después de que los vecinos Millward fueran víctimas de un robo a plena luz del día. Es un sistema barato comprado por internet, pero funciona bien. Sensores de movimiento en puertas y ventanas, grabación de vídeo en la nube, llamada automática a la policía en caso de intrusión. Entonces configuré las cámaras para que cubrieran la puerta de entrada, las ventanas de la primera planta y el garaje, pero no las habitaciones interiores. Ahora entré en la configuración, he activado la cámara oculta que instalé en la estantería detrás del marco de fotos de mi despacho, una pequeña y casi imperceptible. He programado el sensor de movimiento específicamente para esta habitación. Si alguien entra el miércoles, el sistema lo registrará, lo grabará y me enviará una señal al teléfono. Quizás sea paranoica, quizás sea en vano, pero la mirada de Brielle, ese guiño, ese tono demasiado dulce, todo gritaba: algo no va bien. El miércoles amaneció soleado. Me fui a trabajar por la mañana y dejé a papá en casa. Se sentía bien, dijo que leería el periódico y vería las noticias. Le dije que no le abriera la puerta a nadie excepto a Brielle. No soy un niño, Sammy murmuró. Lo sé, papá. En la oficina de la agencia intenté concentrarme en el diseño para un nuevo cliente, un restaurante de cocina asiática que necesitaba un logotipo y un menú, sí, pero mis ojos no dejaban de deslizarse hacia el teléfono que estaba sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. La aplicación mostraba que todo estaba tranquilo. La cámara de la puerta de entrada solo había captado al cartero a las 9 de la mañana. A la 1 del mediodía la pantalla se iluminó con una notificación. La puerta de entrada se había abierto. Abrí la grabación. Brielle vestía vaqueros y un jersey claro con 2 cajas plegables en las manos. Sonrió a la cámara y saludó con la mano. Entró, seguí la cámara en el vestíbulo, pasó por delante y subió las escaleras. Allí no había cámaras excepto una en mi despacho. 15 minutos sin nada. Me imaginaba cómo caminaba por el ático, revisando las cajas de mi madre con ropa vieja y libros. Entonces, el teléfono vibró. Notificación. Sensor de movimiento en el despacho. El corazón me dio un vuelco. Abrí la aplicación y pulsé la grabación en tiempo real. Brielle estaba de pie en la puerta de mi despacho. Miró por encima del hombro y luego entró. En silencio, con cuidado, se acercó a mi mesa, apartó la silla y se sentó. Abrió el cajón superior, donde hay bolígrafos rotuladores y pegatinas. La cerró. Luego la inferior. Yo contenía la respiración. Sacó una carpeta. La abrió. Pasó varias páginas. El testamento de mi madre, reconocí la cubierta azul. Luego sacó el teléfono y empezó a fotografiar las páginas. Rápidamente, nerviosa, con las manos ligeramente temblorosas, pulsé el botón rojo de la pantalla. La alarma se activó al instante. Incluso allí, a través del teléfono, oí el estruendo ensordecedor de la sirena. En la grabación, Brielle se estremeció y soltó el teléfono. Este cayó al suelo. Ella lo cogió, volvió a meter las carpetas en el cajón y salió corriendo del despacho. La cámara del vestíbulo mostró cómo bajaba corriendo las escaleras con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la conmoción. La llamada automática se realizó al número 911. Cogí mi bolso y mi chaqueta y salí corriendo de la oficina. Mi colega Trent gritó algo, pero no lo oí. Me senté en el coche con las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Llamé a mi padre, pero no respondió. Corrí por las calles, me salté un semáforo en ámbar con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho.
Cuando llegué a casa había un coche de policía aparcado junto al porche. Dos agentes, un hombre y una mujer, ambos jóvenes, hablaban con Brielle en el porche. Ella gesticulaba, explicaba algo con la cara roja y mechones de pelo fuera de lugar. Salí del coche y me acerqué rápidamente. El corazón me latía tan fuerte que me palpitaba en las sienes. Brielle se volvió hacia mí y vi algo inusual en sus ojos, no solo ira o miedo, sino una especie de determinación desesperada. Sammy dio un paso adelante con la voz temblorosa. ¿Qué has hecho? La gente se volvió. En su placa se leía, G. Palmer. ¿Es usted la propietaria de la casa? Sí, Samantha Corbett. Su alarma se ha activado. Esta mujer dice que es su hermana y que tiene permiso para estar aquí. Saqué el teléfono, abrí la grabación y se la mostré al agente Palmer. Brielle miró la pantalla y de repente su rostro palideció aún más. Le pedí que no entrara en mi despacho, dije en voz baja. Los proyectos de los clientes están sujetos a un acuerdo de confidencialidad. Ella no respetó mi petición. La agente miró la pantalla, levantó una ceja. Brielle abrió la boca, pero no le salían las palabras. Entonces salió mi padre de la casa agarrándose a la barandilla, con el rostro gris. ¿Qué está pasando aquí? Brielle se volvió bruscamente hacia él. Me ha tendido una trampa. Ha puesto una alarma en mi despacho. Le mostré el teléfono a mi padre. Miró la pantalla y su rostro se quedó petrificado. El oficial, un hombre llamado Jay Lancaster, según su placa, carraspeó. ¿Quiere presentar una denuncia? Mi padre negó con la cabeza. No habrá denuncia, gracias. La policía se dirigió al coche. Los tres nos quedamos en el porche. El silencio era pesado, nos oprimía los hombros. Brielle me miró y en sus ojos ardía algo aterrador. Sin decir nada, se dio la vuelta y se dirigió al coche. Se sentó, arrancó el motor y se marchó con un chirrido de neumáticos. Me quedé allí mirándola. Mi corazón se fue calmando poco a poco, pero en mi pecho seguía habiendo una pesada sensación de algo inconcluso. Papá respiraba con dificultad a mi lado, agarrándose a la barandilla del porche. Sammy, dijo en voz baja. Ella no fotografiaba los documentos por casualidad. Me volví hacia él. ¿Qué quieres decir? No respondió de inmediato. Miró hacia la carretera donde había desaparecido el coche de Brielina, luego suspiró. Entra en casa, hay que comprobar algo. Entramos. Papá se dirigió a su dormitorio y yo lo seguí. Abrió el armario y sacó una vieja caja de zapatos del estante superior. La puso sobre la cama y la abrió. Dentro había unos papeles viejos y amarillentos. Los revisó y encontró una hoja. Me la dio. Era una copia del testamento, fechado 3 años atrás. Leí rápidamente el texto. Allí estaba, negro sobre blanco. Los bienes de mamá se repartirán a partes iguales entre Samantha Corbett y Brielle Gatewood. Miré a papá. ¿Ella lo sabía? Él asintió con la cabeza. Mamá le enseñó una copia cuando redactó el testamento. Quería que las chicas supieran que las quería a las dos por igual. Por eso se metió contigo y luego mamá lo cambió, susurré. 3 meses antes de morir, Brielle no vino, no contestó a las llamadas, mamá lloraba todas las noches y luego decidió hacerlo. Me senté en el borde de la cama con el papel en las manos. Ahora todo encajaba. Brielle sabía que al principio también iba a recibir algo y luego de repente nada. Y ella piensa que influí en mamá, dije en voz alta. Papá se sentó a mi lado. Sí, y ahora va a luchar. Lo miré. ¿Qué quieres decir? No fotografió los documentos sin motivo, Sammy. Se está preparando para algo y nosotros también tenemos que estar preparados. El teléfono en mi bolsillo vibró. Lo saqué. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Dentro había una foto. Un sobre oficial con el logotipo del bufete de abogados Gatewood and Partners. Debajo de la foto una línea de texto. Nos vemos en los tribunales.
Se lo mostré a mi padre. Lo leyó y su rostro se volvió aún más sombrío. «Va en serio», susurró. Me senté y miré la pantalla del teléfono. Mi corazón volvía a latir con fuerza. Brielle realmente se estaba preparando para la guerra y yo ni siquiera entendía por qué. ¿Qué había pasado 5 años atrás? ¿Por qué se había ido? ¿Qué le había hecho mamá para que nos odiara tanto? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero no había respuestas. Solo ese mensaje en la pantalla y un mal presentimiento, todo estaba empezando. La semana después del incidente con la policía casi no dormí. Cada noche daba vueltas en mi cabeza las palabras del testamento, que al principio todo era igual. Después de aquella noche, papá se volvió reservado, evitaba hablar de Brielle. Cuando le preguntaba, solo negaba con la cabeza y decía, «Ahora no, Sammy». Intentaba trabajar, pero los bocetos salían torcidos, los colores no eran los correctos. Lisa, la jefa de la agencia, me preguntó varias veces si todo iba bien. Yo asentía, sonreía y decía que solo estaba cansada. El jueves después del almuerzo, mientras estaba sentada frente al ordenador y rediseñaba por quinta vez el mismo logotipo, sonó el timbre de la puerta. El cartero me entregó un gran sobre marrón. En la dirección del remitente ponía Bufete de abogados Gatewood and Partners. Me quedé paralizada con el sobre en las manos. El corazón me latía con fuerza. Entré en casa y cerré la puerta. Mi padre estaba sentado en el salón, viendo la televisión. Me vio con el sobre en las manos y se le puso la cara pálida. «¿Es de ella?», asentí con la cabeza. Me senté en el sofá y abrí el sobre. Dentro había varias hojas de papel, oficiales con sellos. Leí el título, Demanda para invalidar el testamento por influencia indebida. Me temblaban las manos mientras seguía leyendo. Brielle Gatewood y Dexter Gatewood, su marido, habían presentado oficialmente una demanda contra mí en el Tribunal del Condado de Somerset. Afirmaban que mi madre, Eleanor Corbett, se encontraba en un estado vulnerable debido a una enfermedad cuando redactó la última versión del testamento, que tomaba analgésicos fuertes y que yo, Samantha Corbett, había aprovechado mi posición como única cuidadora para influir en su decisión y quedarme con toda la herencia. Sentí náuseas. Leí en voz alta a mi padre los puntos principales. Él escuchaba apretando los reposabrazos de la silla. «Van en serio», susurró. «¿Qué hago?». «Contrata a un abogado, uno bueno». Ese mismo día empecé a buscar. Llamé a varios abogados y les describí la situación. La mitad se negó de inmediato. Los asuntos familiares relacionados con la herencia son complicados, largos y agotadores. Un hombre me aconsejó que simplemente dividiera el dinero con Brielle y cerrara el caso. «Pero eso es injusto», le dije. «Mi madre me lo dejó todo a mí deliberadamente». «Será difícil demostrarlo, señorita Corbett, especialmente si existe una versión anterior del testamento en la que también se mencionaba a su hermana». Colgué el teléfono, luego encontré otro número. Claire Wayland, una abogada especializada en asuntos familiares y herencias. Las opiniones sobre ella eran contradictorias. Algunos escribían que era dura e intransigente, otros que era demasiado cara y fría. Pero todos coincidían en una cosa: ella gana. Llamé por teléfono y concerté una cita para el día siguiente. La oficina de Claire Wayland estaba en un pequeño edificio de ladrillo en el centro de la ciudad. Llegué a las 10 de la mañana, tan nerviosa que me sudaban las manos. La secretaria, una mujer joven, con el pelo corto, me acompañó a la oficina. Claire Wayland era una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en un moño severo, gafas con cadena y un traje azul oscuro. No sonrió cuando entré, solo me indicó la silla frente a la mesa. «Siéntese, cuénteme». Le conté todo, sobre mi madre, sobre los 5 años de cuidados, la desaparición de Brielle, el testamento, el incidente con la alarma, la demanda. Claire escuchó sin interrumpir
tomando notas en su libreta. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró por encima de las gafas. Seré sincera, señorita Corbett. El caso es complicado. Su hermana tiene argumentos. Su madre estaba gravemente enferma y cambió el testamento 3 meses antes de morir, justo cuando su estado empeoró. Usted era la única persona que estaba cerca, la cuidaba y tenía acceso a todos sus asuntos. Es un caso clásico en el que se puede alegar influencia indebida. Pero yo no la influí, exclamé. Ella misma lo decidió. Le creo, pero el tribunal necesita pruebas. ¿Hay testigos que confirmen la lucidez de su madre cuando redactó su último testamento? El notario estaba allí. Él certificó la firma. Bien, eso ayudará, pero el notario solo confirmará que su madre firmó el documento, no que estuviera libre de su influencia. Necesitamos más. ¿Sabe por qué su hermana rompió el contacto hace 5 años? Dudé. No, nunca me lo explicó, simplemente se marchó. Claire dio un golpecito con el bolígrafo sobre la mesa. Ese es el punto clave. Si podemos demostrar que su madre cambió el testamento por una decisión consciente relacionada con el comportamiento de su hermana y no por su influencia, ganaremos. Hay que averiguar qué pasó hace 5 años. Mi padre lo sabe, pero no quiere hablar. Convénzalo. Sin esa información, nuestras posibilidades son mucho menores. Ella mencionó el monto de los honorarios. Me quedé paralizada. Era casi todo lo que me quedaba en la cuenta después de pagar los medicamentos de mi padre y las facturas de la casa, pero no tenía otra opción. De acuerdo, dije, la contrataré. Clara sintió. Entonces, comencemos. La primera reunión será en 3 semanas. Para entonces, reúna todos los documentos, los registros médicos de su madre, la correspondencia con su hermana, si la hay, cualquier prueba de que su madre actuó conscientemente, y hable con su padre. Es importante. Me fui a casa con un peso en el pecho. Entré en la casa y encontré a mi padre en la cocina. Estaba preparando café, despacio, con cuidado. Papá, tenemos que hablar. No se dio la vuelta. ¿Sobre qué? Sobre Briel, sobre por qué se fue hace 5 años. Silencio. Solo se oía el burbujeo de la cafetera. Papá, por favor, el abogado dice que es importante. Si no averiguamos por qué mamá cambió el testamento, perderé el caso. Apagó la cafetera y se volvió hacia mí. Tenía el rostro gris y los ojos cansados. Está bien, siéntate, Sammy. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Papá se sirvió un café, dio un sorbo y luego habló. Su voz era baja, algo quebrada. Hace muchos años tu madre me traicionó con su compañero de trabajo, Rainer Hess. Trabajaban juntos en el hospital, ella como enfermera y él como celador. Duró varios meses, luego se quedó embarazada. Me quedé paralizada, mi corazón latía tan fuerte que me parecía que papá lo oiría. Briel, él asintió. Me enteré cuando nació, tu madre me lo confesó. Lloraba, me suplicaba que la perdonara. Podría haberme ido, podría haber pedido el divorcio, pero la quería y decidí quedarme. Decidí criar a Briel como si fuera mi hija. Ella lo sabe, se enteró. Rainer apareció de repente, borracho, exigiendo dinero. Gritaba bajo nuestras ventanas. Brielle lo oyó, le preguntó a su madre. Mamá no pudo mentir. Recordé cómo Brielle había cambiado ese año. Se había vuelto fría, reservada. Discutía constantemente con mamá. Entonces no entendía por qué. Se distanció después de eso, continuó papá. Se volvió malvada con mamá, conmigo, con todos. Y hace 5 años, después de otra pelea, dio un ultimátum. Dijo que mamá debía reconocer públicamente su traición ante toda la familia, o Briel se iría para siempre. Y mamá se negó. Sí, le daba vergüenza. Temía que todos se enteraran y que yo perdiera el respeto, aunque yo ya la había perdonado hacía tiempo.
pero ella no pudo y Brielle se marchó. Rompió el contacto, no respondía a las llamadas, no venía. Me senté, miré a papá e intenté asimilar lo que había oído. Durante todos estos años no lo supe. Mamá nunca me dio ninguna pista y papá también guardó silencio. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no es tu problema, Sammy. Es una historia entre tu madre y yo. Pero ahora era necesario. ¿Mamá cambió su testamento por eso? En parte. Llamó a Brielle durante los últimos meses, le pidió que viniera, aunque solo fuera para despedirse. Brielle no respondió y entonces mamá decidió que si su hija no quería formar parte de la familia, no merecía la herencia. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, Sammy. Yo estaba presente cuando lo firmó. El notario también lo confirmará. Me levanté de un salto de la silla. Tengo que encontrar a ese tal Reiner. Él debe saber algo sobre Brielle. Quizás eso ayude. ¿Para qué? Para entender por qué ella quiere tanto esa herencia. No es solo por el dinero, papá. Hay algo más. Papá sacó una vieja libreta del bolsillo y pasó las páginas. Anotó una dirección en un trozo de papel. La última vez que supe de él, vivía en un parque de caravanas cerca de Harrisburg, pero eso fue hace 5 años. No sé si sigue allí. Cogí el papel, le di las gracias y le di un beso en la mejilla a papá. Fui a mi despacho y busqué información sobre Rainer Hess en internet. Encontré varios perfiles en las redes sociales, pero ninguno coincidía con la edad o la ubicación. Luego probé con la búsqueda de números de teléfono. Un resultado en Harrisburg, un mecánico en un taller de automóviles. Llamé por teléfono. Después de varios tonos, respondió una voz ronca de hombre. Hola, Rainer Hess. ¿Quién es? Me llamo Samantha Corbett. Soy la hija de Eleanor Corbett. Silencio. Luego, ¿qué quieres? Hablar sobre Brielle. Él suspiró profundamente. Ven mañana. El taller mecánico está en Gardner Street, número 14, a las 2 en punto. Y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, con el corazón latiéndome con fuerza. No sabía qué esperar de ese encuentro, pero sentía que era importante. Al día siguiente fui a Harrisburg. El viaje duró 1 hora. El taller resultó ser viejo, destartalado, con un letrero que apenas se sostenía con un tornillo. Aparqué y entré. Rainer Hess estaba de pie junto a un motor desmontado, secándose las manos con un trapo. Tenía unos 60 años, el rostro arrugado, el pelo canoso y las manos manchadas de grasa. Me miró y asintió con la cabeza. ¿Eres Samantha? Sí. Vamos al patio. Aquí hay mucho ruido. Salimos al pequeño patio detrás del taller. Encendió un cigarrillo y dio una calada. Tu madre murió, ¿verdad? Hace 1 año. Qué pena. Era una buena mujer. Fui un idiota. No sabía qué responder. Me quedé allí esperando. ¿Quieres saber sobre Brielle? Continuó él. ¿Qué exactamente? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Hace unos 10 años. Apareció aquí, me gritó, me pidió dinero, dijo que le había arruinado la vida, que le debía algo. Le dije que no tenía nada, me llamó cabrón y se marchó. ¿No volvió a aparecer? No, pero el año pasado la vi en un bar aquí cerca. Estaba con un hombre. No era su marido. Había visto fotos de su boda en Facebook. Era otro. Estaban sentados muy juntos, se besaban. Me quedé paralizada. ¿Estás seguro? Sí, de tal palo, tal astilla, por lo que parece. Su madre la traicionó y ella también. Le di las gracias y me fui. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Era cierto? Brielle estaba traicionando a su marido, Dexter. Y si era así, él lo sabía. En casa llamé a Claire y le conté lo que había descubierto. Ella escuchó con atención. La información sobre tu padre es interesante. Explica el motivo por el que tu madre cambió el testamento, pero la información sobre la posible infidelidad de tu hermana es arriesgado utilizarla. ¿Por qué? Porque puede parecer un intento de arruinar su reputación para ganar el juicio. Pero,
Si su marido no lo sabe y se entera, eso puede cambiarlo todo, podría retirar su apoyo. Sin él, el caso de tu hermana se debilita, teniendo en cuenta que su marido es su abogado. ¿Cómo puedo averiguarlo? ¿Tienes algún amigo en común con tu hermana? Lo pensé. Laurel. Nos conocimos en la universidad. Era amiga mía y de Brielle. Sí, una amiga. Ponte en contacto con ella. Con cuidado, averigua lo que sabe. Llamé a Laurel por la noche. Respondió al tercer tono con voz sorprendida. ¿Sammy? Hola. ¿Cuánto tiempo sin saber nada de ti? Hola, Lor. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Claro, mañana por la noche te viene bien. Al día siguiente quedamos en una pequeña cafetería del centro. Laurel tenía buen aspecto, con su corte de pelo corto y oscuro y su pintalabios brillante. Me abrazó y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. ¿Cómo estás?, preguntó. He oído que Brielle y tú tenéis problemas. ¿Quién te lo ha dicho? Ella misma me llamó la semana pasada llorando y me dijo que le habías quitado la herencia. Apreté la taza con fuerza. Es más complicado de lo que ella dice. Lord, quiero preguntarte algo y necesito una respuesta sincera. Se puso en guardia. ¿Sobre qué? ¿Has visto a Brielle con alguien? No con Dexter, con otro hombre. Laurel se quedó paralizada, desvió la mirada. ¿Para qué lo necesitas? Por favor, Lord, es importante, suspiró. Sí, los vi varias veces el año pasado. Estaban en un bar, luego una vez en un restaurante. Parecían íntimos. No quería entrometerme, Sammy. No es asunto mío. ¿Quién es él? No lo sé, nunca lo había visto antes. Alto, cabello oscuro, unos 40 años. Le di las gracias. Hablamos un poco más, pero ya no la escuchaba. Mis pensamientos daban vueltas. Dexter no lo sabe, estoy segura. Si lo supiera, no apoyaría a Brielle en esta demanda. En casa me senté durante mucho tiempo en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. Papá ya dormía, la casa estaba en silencio. Tenía el teléfono en las manos y pensaba, tengo que decírselo a Dexter, pero ¿cómo? ¿Ir a verlo y soltárselo sin más? No me creerá. Pensará que me lo estoy inventando para fastidiar el juicio. Pero si no se lo digo, perderé. Brielle y Dexter juntos son más fuertes. Su bufete de abogados, sus recursos. Yo estoy sola con un abogado que me cuesta hasta el último centavo. Miré la pantalla del teléfono. Encontré la dirección de la oficina de Dexter Gatewood en internet. Mañana iré a verlo. Le diré la verdad y que él decida qué creer. Mi corazón latía con fuerza cuando me acosté esa noche. Tenía la sensación de estar al borde del precipicio y de que el siguiente paso me salvaría o me haría caer, pero no había otra opción. Tenía que arriesgarme. La oficina de Dexter Gatewood estaba en un edificio de 3 pisos de cristal y hormigón a las afueras del centro de negocios. Aparqué enfrente y me quedé sentada en el coche durante unos 10 minutos, reuniendo valor. Me temblaban las manos sobre el volante. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a empezar la conversación? Hola, soy Samantha, la hermana de tu mujer, y por cierto te está engañando. Por fin salí del coche. Entré en el edificio y subí al segundo piso. En la puerta había un letrero que decía Gatewood and Partners, Derecho de Familia. Abrí la puerta y entré en la recepción. Detrás del mostrador había una secretaria, una joven rubia con gafas. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría ver al señor Gatewood. Es algo personal. ¿Tiene cita? No, pero el señor Gatewood no recibe a nadie sin cita previa. ¿Puedo darle cita para la semana que viene? Suspiré. Claro, ¿qué esperaba? Dígale que viene Samantha Corbett, la hermana de su esposa. Es importante. La secretaria levantó una ceja, descolgó el teléfono y marcó un número interno. Hablaba en voz baja, no oí las palabras. Luego colgó el teléfono. Le dará 5 minutos.
La tercera puerta a la izquierda, caminé por el pasillo, con el corazón latiéndome con fuerza. Llamé a la puerta. Adelante. Abrí. Dexter Gatewood estaba sentado detrás de una gran mesa de madera revisando unos papeles. Tenía unos 37 años, cabello oscuro, rasgos bien definidos y un traje perfectamente planchado. Levantó la vista y vi frialdad en sus ojos. Señorita Corbett, ¿qué hace aquí? Me senté en la silla de enfrente, aunque él no me invitó a hacerlo. Necesito hablar con usted sobre Brill. Dejó los papeles y cruzó los brazos sobre el pecho. Si se trata de la demanda, debería hablar con su abogado, no conmigo. No se trata de la demanda. Bueno, no exactamente. Entonces, ¿de qué se trata? Respiré hondo. ¿Sabe que Brielle le está engañando? Silencio. Dexter no se movió, pero algo cambió en su rostro. Apretó la mandíbula. ¿Perdón? El año pasado la vieron con otro hombre varias veces, en un bar, en un restaurante. Estaban muy juntos. Él se rió, de forma brusca, sin humor. Claro, has venido aquí para acusar a mi esposa de infidelidad un día antes del juicio. ¿Esa es tu estrategia? ¿Tácticas sucias? No son tácticas sucias, es la verdad. ¿Tienes pruebas? Un testigo, nuestra amiga común Laurel los vio. Laurel resopló. Su amiga, qué conveniente. Señorita Corbett, no soy tonto. Está intentando arruinar el caso sembrando la discordia entre Brielle y yo. No funcionará. No me lo estoy inventando, pregúntele a Rainer Hess, el padre biológico de Brielle. Él también los vio. Dexter se quedó paralizado. Repitió, ¿su padre biológico? Me di cuenta de que había dicho demasiado. Él no sabía nada de Rainer. Brill no se lo había contado. Sí, dije en voz baja. Gordon Corbett no es su padre biológico. Es una larga historia, pero la esencia es que su padre biológico también vio a Brielle con un hombre desconocido el año pasado. Dexter se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. Se quedó en silencio un minuto, dos. Luego se dio la vuelta. Incluso si eso es cierto, ¿por qué has venido a verme? ¿Qué quiere? Que sepa la verdad, antes de apoyarla en el juicio contra mí. ¿Quiere que retire la demanda? Quiero que sepa con quién está tratando. Me miró fijamente durante un largo rato, evaluándome con la mirada. Luego volvió a la mesa y se sentó. Salga, señorita Corbett. Necesito pensar. ¿Lo comprobará? Váyase. Ahora mismo. Me levanté y salí del despacho. El corazón me latía tan fuerte que me zumbaba en los oídos. Me metí en el coche y me fui a casa. No sabía si me creería o si lo comprobaría, pero hice lo que pude. Al día siguiente era el juicio. Llegué al juzgado a las 9 de la mañana con Claire. Llevaba un sobrio traje negro, el pelo recogido y una expresión seria en el rostro. Mantén la calma, me dijo. No reacciones emocionalmente a lo que diga el abogado de la parte contraria. Déjame hacer mi trabajo. Entramos en la sala del tribunal. Brielle ya estaba sentada al otro lado de la mesa, junto a ella, Dexter con un traje oscuro. Me miró y vi odio en sus ojos. Odio puro y frío. El juez entró y todos nos levantamos. El juez Harlan, un hombre de unos 60 años, canoso, con rostro severo, se sentó y golpeó con el mazo. Caso Gatewood contra Corbett, impugnación del testamento por influencia indebida. Señor Gatewood, ¿está listo para presentar su caso? Dexter se levantó y se acercó al estrado. Su voz era firme y segura. Su señoría, afirmamos que el testamento de la difunta Eleanor Corbett, redactado 3 meses antes de su muerte, es inválido debido a la influencia indebida de la demandada Samantha Corbett. Tenemos pruebas de que la difunta se encontraba en un estado vulnerable debido a su enfermedad, tomaba analgésicos fuertes que afectaban a su conciencia y que la demandada, al ser la única persona que la cuidaba,
aprovechó su posición para influir en las decisiones de la difunta. Llamó al primer testigo, el médico de la madre, el doctor Stephen Richmond. El anciano, que llevaba gafas, testificó que la madre había estado tomando morfina durante los últimos meses, lo que podía haber afectado a su lucidez mental, y que los pacientes que toman analgésicos de esa potencia a menudo no son plenamente conscientes de sus actos. Claire se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor Richmond, ¿se consideraba a la señora Corbett incapacitada en el momento de redactar el testamento? No. ¿Tenía diagnosticada demencia u otros trastornos cognitivos? No. ¿Podía mantener una conversación, tomar decisiones sobre su tratamiento? Sí, podía. Gracias. No tengo más preguntas. Dexter llamó al siguiente testigo, el farmacéutico que le dispensaba la medicación a la madre. Este confirmó que la dosis de morfina era considerable. A continuación, Dexter mostró los registros médicos y las fechas de las visitas al médico, todo lo cual coincidía con el periodo en que se redactó el último testamento. Su señoría, dijo Dexter, vemos un patrón claro. La difunta cambió el testamento precisamente en el periodo en que su estado empeoró, cuando era más vulnerable, y la demandada, Samantha Corbett, era la única persona que estaba cerca, tenía acceso a todos sus asuntos, aislaba a su madre de otros miembros de la familia, en particular de mi clienta Brill Gatewood. El juez Harlan asintió con la cabeza y tomó nota. Claire se levantó. Su señoría, permítame llamar al testigo de la defensa, el notario Marcus Teller, un hombre de unos 50 años vestido con traje, de aspecto concienzudo, se sentó en la silla del testigo. Claire se acercó. Señor Teller, usted certificó la firma de la señora Eleanor Corbett en el testamento de hace 3 años y en el último testamento, redactado 3 meses antes de su muerte. ¿Es eso correcto? Sí. Describa, por favor, sus observaciones durante la certificación del último testamento. La señora Corbett vino a mi oficina acompañada de su marido, el señor Gordon Corbett. Parecía débil físicamente, pero su mente estaba lúcida. Le hice las preguntas habituales para comprobar que entendía el contenido del documento y ella respondió con claridad. Sin vacilar, sabía lo que estaba haciendo. ¿Alguien la presionó? ¿Estaba Samantha Corbett presente durante la firma? No, solo estaban presentes la señora Corbett, su marido y yo. Gracias. Dexter se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Teller, ¿es usted médico o es psiquiatra? No. Entonces, ¿no puede evaluar profesionalmente si la señora Corbett estaba bajo la influencia de medicamentos en ese momento? Puedo evaluar si entendía lo que estaba afirmando. Y lo entendía. Pero no puede saber si fue su verdadera elección o el resultado de semanas de influencia por parte de su hija, que controlaba todos los aspectos de su vida. Claire se levantó de un salto. Protesto, su señoría, son suposiciones sin pruebas. Aceptado, dijo el juez, golpeando con el mazo. Señor Gatewood, cíñase a los hechos. Dexter asintió y volvió a la mesa. Claire llamó al siguiente testigo, el padre de Gordon. El padre se levantó y se acercó lentamente al estrado. Parecía cansado, envejecido. Se sentó y apoyó las manos en los reposabrazos. Claire se acercó a él. Señor Corbett, ¿estaba presente cuando su esposa redactó su último testamento? Sí. Describa las circunstancias, por favor. Papá habló en voz baja, pero con claridad. Mi esposa quería cambiar el testamento porque nuestra hija mayor, Brielle, rompió el contacto con nosotros hace 5 años. Eleanor la había estado llamando durante los últimos meses, pidiéndole que viniera, aunque solo fuera para despedirse. Brielle no respondía. Eso le dolía mucho a Eleanor. Me dijo, si Brielle no quiere formar parte de la familia, entonces no merece la herencia. Fue su decisión, no la de Samantha.
¿Por qué Brielle rompió el contacto? Papá dudó. Miró a Brielle. Ella estaba sentada con los puños apretados y el rostro pálido. Por un conflicto familiar de carácter personal. ¿Podría dar más detalles? Brielle se enteró de que yo no soy su padre biológico. Mi esposa tuvo una relación con otro hombre antes de casarse conmigo. Decidí criar a Brielle como si fuera mi hija, pero ella, después de enterarse, nos rechazó. Hace 5 años le dio un ultimátum: o Eleonora confesaba públicamente su infidelidad, o Brielle se marchaba. Eleonora no pudo hacerlo. Brielle se marchó, se hizo el silencio en la sala. El juez Harland levantó la vista de sus notas. Brielle estaba sentada, temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dexter se levantó. Protesto, su señoría. Esa información no tiene relevancia para el caso. Al contrario, dijo Claire, explica la motivación de la difunta para cambiar el testamento. No fue influencia de Samantha Corbett, fue una decisión consciente de la madre después de que su hija mayor rompiera el contacto con ella. El juez asintió. Objeción denegada, continúe. Claire se volvió hacia su padre. Gracias, señor Corbett. ¿No hay más preguntas? Papá volvió a su asiento. Vi cómo evitaba la mirada de Brielle. Dexter llamó a Brielle como testigo. Ella se acercó a la silla y se sentó. Se secó la cara con una servilleta. Dexter se acercó a ella, con voz más suave ahora. Brielle explique al tribunal por qué considera que el testamento es injusto. Ella habló con voz temblorosa. Descubrí la verdad sobre mi nacimiento a los 16 años. Eso me destrozó. Toda mi vida había sido una mentira. Mi madre mintió, mi padre mintió, todos mintieron. No podía seguir en esa familia. Me fui y construí mi propia vida. Pero mi madre me debía al menos eso, la herencia, una compensación por los años de mentiras. Al principio, el testamento lo repartía a partes iguales entre Samantha y yo, pero entonces Samantha estaba cerca, le susurraba al oído a mi madre, la aislaba y mi madre cambió el testamento. Es injusto. Claire se levantó. Señorita Gatewood, su madre la llamó durante los últimos meses de su vida. Sí, le respondió. Pausa. ¿No? ¿Por qué? Porque no pude. Era demasiado doloroso. ¿Pero pudo asistir al funeral? Yo no sabía qué decir. Así que no vino a despedirse de su madre, no respondió a sus llamadas. ¿Pero cree que ella le debe la herencia? Brielle se echó a llorar. Me debe la verdad. Destrozó mi vida con sus mentiras. El juez Harland intervino. Señorita Gatewood, comprendo su dolor, pero la ley no tiene en cuenta las deudas emocionales. La cuestión es si el testamento se redactó bajo una influencia indebida o no. Sus sentimientos, por muy justificados que estén, no son un argumento legal. Brielle se secó la cara y volvió a su asiento. Dexter la miraba y vi algo en sus ojos, no compasión, sino una fría evaluación. El juez anunció un receso de 1 hora. Salimos al pasillo. Claire dijo que todo iba bien, pero que el juez se inclinaba por Brielle debido a las pruebas médicas. Estaba de pie junto a la ventana mirando a la calle cuando oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Dexter estaba a unos metros mirándome. Se acercó y se detuvo. Me ha llegado un SMS, dijo en voz baja. Tenía razón. Me ha estado engañando durante 1 año, quizás más. Me quedé paralizada. ¿Cómo lo has descubierto? Contraté a un detective privado después de tu visita. Encontró pruebas, fotos, grabaciones de llamadas, recibos de hotel a su nombre. Parecía destrozado. Tenía los ojos rojos y la cara gris. Lo siento, susurré. No hace falta. ¿Me has hecho un favor? Me retiro del caso como coacusador. Hoy, después del juicio, voy a solicitar el divorcio. Brielle se queda sola, pero el juez ya se ha inclinado de su parte. Sin mí, el caso se debilita. Yo era el abogado principal, financiaba todo. Ahora tendrá que contratar a otra persona.
y no hay tiempo. El juez lo tendrá en cuenta. Felicidades, señora. Me miró una vez más. Luego se dio la vuelta y se marchó. Yo me quedé allí con el corazón latiéndome con fuerza. Era una oportunidad real de ganar. Tras el descanso se reanudó el juicio. El juez Harland se sentó y miró las mesas de ambas partes. Se dio cuenta de que Dexter estaba sentado aparte, no en la mesa de Brielle. Señor Gatewood, ¿ya no representa a la demandante? Dexter se levantó. Su señoría, me retiro del caso como codemandante y abogado, por motivos personales. Solicito que se apruebe mi salida. El juez levantó una ceja. Lo apruebo. Señorita Gatewood necesita un nuevo abogado. Brill se levantó con el rostro pálido y las manos temblorosas. Yo no sé, ¿puedo obtener un aplazamiento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2? El juez resopló. El caso ya está en proceso, señorita Gatewood. Si no está preparada para continuar sin abogado, puedo asignarle uno de oficio o puede retirar la demanda. No, no la retiro. Entonces, continuemos. Presenten sus argumentos finales. Brielle intentó hablar, pero las palabras se le trababan. No era abogada, no sabía cómo construir argumentos. Claire aprovechó eso, desmontando metódicamente cada punto. El juez escuchaba y tomaba notas. Finalmente golpeó el martillo. El tribunal tomará el caso para su consideración. La decisión se anunciará en una semana. La semana pasó como en una nube. Apenas dormí, apenas comí. Claire llamó 2 veces, dijo que las posibilidades eran buenas, pero que no había garantías. Por fin llegó el día del veredicto. Volvimos a la sala del tribunal. Brielle estaba sentada sola en la mesa, sin Dexter, sin abogado. Parecía pequeña, destrozada. El juez Harland entró y nos levantamos. Se sentó y abrió la carpeta. El tribunal ha examinado todas las pruebas y testimonios. La cuestión de la influencia indebida siempre es complicada, pero en este caso el tribunal considera que las pruebas a favor de la demandante son insuficientes. El notario confirmó la lucidez de la difunta en el momento de redactar el testamento. El testigo Gordon Corbett explicó la motivación de la difunta para cambiar el testamento, que no estaba relacionada con la influencia de la demandada. Las pruebas médicas demuestran que la difunta, aunque tomaba analgésicos, no fue declarada incapacitada. A falta de pruebas claras de influencia indebida, el tribunal reconoce la validez del testamento. Demanda desestimada. El martillo golpeó. ¡Listo! ¡Gané! Claire me apretó la mano y sonrió. Me senté sin poder creerlo, realmente había ganado. Brielle se levantó y salió de la sala sin mirarme. La seguí y la alcancé en las escaleras del tribunal. Estaba de pie mirando a la calle, con los hombros temblando. Brielle, la llamé. Se dio la vuelta, tenía el rostro mojado por las lágrimas y los ojos enrojecidos. Me has quitado todo, susurró. A mi madre, a mi padre, mi herencia, mi marido, todo. La miré y de repente no sentí triunfo, sino cansancio, un cansancio terrible. Tú misma alejaste a todos, dije en voz baja. Yo no te quité nada, te fuiste por tu cuenta, porque todos me mintieron. Sí, mamá se equivocó, pero tú podías perdonar, podías quedarte, podías venir a despedirte, pero elegiste el rencor y aquí estás ahora. Brielle me miró fijamente durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras sin mirar atrás. Me quedé allí, mirándola hasta que desapareció tras la esquina. Claire se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Has ganado, Samantha. Puedes irte a casa. Asentí, pero la victoria me parecía vacía. Mi hermana se había ido, quizá para siempre. La familia se había desmoronado definitivamente. Había recibido una herencia, pero había perdido a Brielle. Me fui a casa. Mi padre estaba sentado en el porche esperando. Al ver mi cara se levantó. ¿Has ganado? Sí. Me abrazó.
Me quedé en sus brazos mirando la carretera y pensando, ¿y ahora qué? ¿Qué pasará después? Por la noche, cuando papá ya se había acostado, me senté en la cocina con una taza de té. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Soy Dexter, pensé que debías saberlo. Brill se ha llevado a los niños y se ha ido. No ha dicho a dónde. Si se pone en contacto contigo, avísame. Miré la pantalla con el corazón latiéndome con fuerza. Brill había desaparecido con los niños. Eso no era bueno. No era nada bueno. Marqué el número de Dexter. Contestó al primer tono. Hola, soy Samantha. ¿Qué quieres decir con ¿se ha llevado a los niños? Llegó a casa después del juicio, recogió sus cosas, recogió a los niños del colegio y se marchó. Dejó una nota. Necesito tiempo para pensar. Eso fue hace 4 horas. No contesta el teléfono. ¿Has llamado a la policía? Todavía no. Legalmente no es un secuestro, es su madre, pero estoy preocupado. No ha estado en sí misma estos últimos días. Colgué el teléfono, me senté en la cocina a oscuras y me puse a pensar. ¿Dónde está Brielle? ¿Qué va a hacer? Con los niños, destrozada, enfadada, desesperada. El teléfono volvió a vibrar. El número del padre de los hijos de Brielle. Iban al mismo colegio que los hijos de mi amiga, tenía el contacto de su profesor por si acaso. Abrí el mensaje. Señorita Corbett, soy Dolores Hunt, la profesora de Miley e Ethan Gatewood. Su madre los recogió temprano hoy y dijo que se iban de viaje. Parecía muy triste. Me pidió que le dijera si llamaba. Dígale a Sammy que lo siento. ¿Está todo bien? Me quedé sin aliento. Dígale a Sammy que lo siento. ¿Es una despedida? ¿Es una amenaza? ¿Qué está tramando? Marqué el número de Brielle. No respondió. Volví a llamar. Y otra vez. Nada. Me levanté y fui a la cocina. Piensa, Sammy. ¿A dónde podría haber ido? ¿A casa de Rainer? No, ella no hablaba con él. ¿A casa de sus amigos? Apenas tenía amigos desde que rompió con nosotros. De repente se acordó. La hermana de su madre, la tía Vivian. Vive en Iowa. Brielle la quería mucho de pequeña, iba a visitarla en verano. Encontró el número de Vivian en los viejos contactos de su padre y la llamó. Sonaron muchos tonos. Por fin respondió una voz femenina somnolienta. ¿Hola? Tía Viv, soy Samantha. Perdona por llamar tan tarde. ¿Está Brielle contigo? Pausa. ¿Samantha? No, no está. ¿Qué ha pasado? Se lo conté brevemente. Vivian escuchó y luego suspiró. Dios mío, pobre chica. No, no me ha llamado. Pero si aparece, te lo haré saber. Colgó el teléfono. Se sentó de nuevo con el teléfono en la mano, esperando. El reloj de la pared marcaba la 1 de la madrugada. ¿Dónde estás, Brielle? ¿Qué estás haciendo? El teléfono vibró. Número desconocido, respondí. ¿Hola? Silencio. Luego una voz infantil suave. ¿Tía Sammy? Mi corazón latía con fuerza. ¿Milo, eres tú? Sí, mamá me dijo que no llamara, pero me asusté. Llevamos mucho tiempo viajando y ella está llorando. ¿A dónde vamos? Milo, ¿dónde estáis ahora? ¿Ves alguna señal en la carretera? Oigo cómo se mueve, luego la señal dice, bienvenidos a Pensilvania, y algo más sobre un lago. Pensilvania. ¿Va hacia el norte? ¿A dónde? ¿Al lago? Los abuelos tenían una casita junto al lago Wallenpaupack. Íbamos allí de niños. Hace tiempo que lo vendieron, pero... Milo, pásale el teléfono a mamá. Me dice que cuelgue. Milo, por favor. Se cortó la comunicación. Me quedé con el teléfono en la mano, con el corazón latiéndome a mil. Brielle va a la vieja casita junto al lago. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Corrí al dormitorio de mi padre y lo desperté. Papá, la vieja casita junto al lago Wallenpaupack, ¿todavía existe? Se frotó los ojos. ¿Qué, Sammy? Son las 2 de la madrugada. Brielle va allí con los niños. Creo que no está en sí. ¿La casita todavía está allí? Papá se sentó con el rostro serio. La vendieron hace unos 10 años.
Pero la llave, tu madre guardaba una llave de repuesto, por si acaso. Está en algún lugar del armario. Corrí al dormitorio de mi madre, abrí el armario y rebusqué entre las cosas. Encontré una pequeña llave en una cadena con una etiqueta que decía Lago. Cogí la chaqueta y las llaves del coche. Voy allí. Sammy, espera, llama a la policía. No hay tiempo. Si realmente está tramando algo. Salí corriendo de casa, me metí en el coche y arranqué. El trayecto hasta el lago Wallenpaupack dura 3 horas. Conducía por encima del límite de velocidad, con el corazón latiéndome a 1000 por hora y las manos agarradas al volante. ¿Dónde estás, Brielle? ¿Qué vas a hacer? El camino parecía interminable. Estaba todo oscuro, solo los faros iluminaban el asfalto delante de mí. Conducía sin sentir cansancio, solo miedo y una extraña sensación. El teléfono estaba en el asiento del copiloto. Lo miraba cada minuto por si acaso llamaba Milo, por si acaso llamaba Brielle. Silencio. A las 4 de la mañana llegué al lago Wallenpaupack. Estaba oscuro, hacía frío, el viento sacudía las ramas de los árboles. La vieja casita estaba un poco apartada de la carretera, pequeña, de madera, con la pintura desconchada. Junto a ella, el sedán plateado de Brielle. Aparqué y salí del coche. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Me acerqué a la puerta y llamé. No hubo respuesta. Probé la manilla. Estaba cerrada con llave. Saqué la llave que le había pedido a mi padre y la introduje en la cerradura. Giró con un chirrido. Abrí la puerta y entré. Dentro estaba oscuro. Encendí la linterna del teléfono y alumbré a mi alrededor. Muebles viejos, polvo, olor a humedad. Todo era igual que lo recordaba de mi infancia, solo que más descuidado. «Brielle», llamé en voz baja. Se oyó un ruido en la otra habitación. Seguí adelante y abrí la puerta del dormitorio. Brielle estaba sentada en la cama abrazando a 2 niños, Milo, un niño de unos 8 años, y Caitlin, una niña de 5. Los niños dormían envueltos en una vieja manta. Brielle me miró con el rostro mojado por las lágrimas. «Oh, ¿cómo nos has encontrado?», susurró. «Milo me ha llamado. Brielle, ¿qué estás haciendo? Dexter te está buscando, todos te están buscando». Ella se rió, silenciosa, quebrantada. «Todos me están buscando, claro. La pobre y loca Brielle que se escapó con los niños». «No estás loca, pero me asustas. ¿Por qué has venido aquí?». Miró a los niños y acarició la cabeza de Milo. Quería estar donde se estaba bien. Cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? Veníamos aquí en verano, nos bañábamos en el lago, mamá hacía pasteles y papá nos enseñaba a pescar. Todo era sencillo entonces. Antes de que descubriera la verdad, me acerqué y me senté en el borde de la cama. «Bri, no me digas que todo irá bien», me interrumpió. «No irá bien, lo he perdido todo, a mi madre, mi herencia, mi marido, incluso a ti. Lo he perdido todo, Sammy». Su voz se quebró en un llanto. Se inclinó y escondió el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban. Los niños se movieron, pero no se despertaron. Me senté, la miré y de repente toda la ira, todo el resentimiento, toda la rabia, todo se desvaneció. Solo quedó el cansancio y una extraña tristeza. «No me has perdido», dije en voz baja. «Estoy aquí. Estás aquí para llevarme de vuelta, para entregarme a la policía. Estoy aquí porque eres mi hermana y temo por ti». Brielle levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos rojos e hinchados. «¿Después de todo lo que he hecho? ¿Después del juicio? ¿Después de acusarte?» «Sí, después de todo». Volvió a llorar, pero ahora de otra manera. No por ira, sino por algo más profundo. Me acerqué a ella y la abracé. Se acurrucó contra mi hombro y nos quedamos así, 2 hermanas en una vieja casita junto al lago, hasta que el cielo empezó a clarear fuera de la ventana. Cuando Brielle se calmó, le dije: «Tenemos que llamar a Dexter, estará preocupado». Ella asintió y se secó la cara. «Ahora me odia». «Quizás,
pero es el padre de esos niños y tiene derecho a saber que están a salvo. Marqué el número de Dexter, contestó al primer tono con la voz ronca por el insomnio. Hola, soy Samantha. Estoy con Brielle. Ella y los niños están a salvo. Oí cómo exhalaba, largo y aliviado. ¿Dónde estás? En la antigua casa de nuestra familia en Pensilvania, cerca del lago Wallenpaupack. Voy para allá. Dame la dirección. Se la dicté y colgué. Brielle me miró. ¿Vendrá? ¿Y se los llevará? Sí, pero volverás a verlos. No es un monstruo, Brielle. Solo está dolido. Ella sintió y volvió a mirar a los niños. Lo he estropeado todo, Sammy. Con mi ira, con mi estupidez. Mamá quería que nos reconciliáramos y yo no lo permití. Dexter me quería y yo le traicioné. Papá me crió como si fuera su hija y yo lo rechacé. Y a ti también. Cometiste errores, pero esto no es el final. Se puede arreglar. ¿Cómo? No sabía qué responder. Me senté, le cogí la mano y esperé a que amaneciera. Dexter llegó a las 8 de la mañana. Entró en la casita, vio a los niños que ya se habían despertado y estaban sentados en el sofá comiendo galletas que yo había encontrado en el coche. Milo corrió hacia él. ¡Papá! Dexter lo abrazó, luego a Caitlin, miró a Brielle. Ella estaba apartada, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada baja. Brielle dijo en voz baja, ¿qué pensabas hacer? No lo sé, solo quería huir con nuestros hijos. Lo siento. La miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró. Tenemos que hablar. En serio. Niños, recoged vuestras cosas y esperad un momento en el coche. Milo y Caitlin salieron obedientemente. Dexter se sentó en una silla e indicó a Brielle que se sentara frente a él. Yo quería salir para darles privacidad, pero él me detuvo. Quédate, Samantha. Tú también formas parte de esto. Me senté a un lado. Dexter miró a Brielle. Estoy enfadado contigo por traicionarme, por mentirme, pero entiendo de dónde viene. Huiste del dolor, de la verdad sobre ti misma, no te justifico, pero te entiendo. Brielle lo miraba con lágrimas en los ojos. Quiero arreglarlo. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Yo también. No por nosotros, por los niños. Ellos no tienen la culpa de nuestros errores. No quiero que crezcan en un ambiente hostil, por eso propongo terapia de pareja, no para volver a estar juntos, sino para aprender a ser padres normales. ¿Estás de acuerdo? Ella asintió. De acuerdo, estoy de acuerdo con todo. Y otra cosa, Dexter me miró. Samantha, gracias por no rendirte con ella, por venir. La salvaste aquella noche y a nosotros también. No sabía qué decir, solo asentí con la cabeza. Dexter se levantó y se acercó a los niños. Brille lo miró, luego se volvió hacia mí. ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos a casa con papá. Está preocupado. Nos subimos a mi coche y regresamos. Cuando llegamos a la casa, papá ya estaba en el porche. Al vernos, se acercó. Brel salió del coche y se detuvo. Papá se acercó y la abrazó, con la misma fuerza con la que la abrazaba cuando era pequeña. Lo siento, papá, susurró Brielle. Lo siento todo. Yo también, hija, yo también. Entramos en la casa, papá preparó café y nos sentamos a la mesa de la cocina como solíamos hacer cuando éramos una familia. Brel lo contó todo, la infidelidad, lo de Dexter, cómo había perdido el control. Pensaba que mamá me debía algo, dijo, que la herencia era una compensación por el dolor, pero en realidad solo quería que reconociera que se había equivocado, que se disculpara. Y cuando no fue capaz, la odié. Papá escuchaba y asentía, tu madre no era perfecta. Cometió un error, pero te quería, Brielle, hasta el último día. Lo sé, ahora lo sé, pero es demasiado tarde. No es demasiado tarde para reconciliarte con nosotros, dije, con papá, conmigo, para construir algo nuevo. Brielle me miró y sonrió entre lágrimas. Gracias, Dasami, por no rendirte conmigo. Le puse la mano sobre la suya.
Eres mi hermana. No podía hacer otra cosa. Las semanas siguientes transcurrieron con más tranquilidad. Brielle contrató a un terapeuta y empezó a asistir a las sesiones. Dexter aceptó la custodia compartida. Los niños estarían la mitad del tiempo con él y la otra mitad con Brielle. El divorcio se llevó a cabo sin escándalos. Brielle venía a visitarnos todos los fines de semana. Al principio era incómodo, pero poco a poco las conversaciones se fueron volviendo más fáciles. Una vez me ayudó a hornear un pastel, la receta de mi madre. Papá veía la televisión en el salón. Sammy, dijo ella, gracias por venir aquella noche. No sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. Le puse la mano en el hombro. Eres mi hermana. No podía hacer otra cosa. Terminamos el pastel y lo metimos en el horno. El aroma de manzana y canela inundó la cocina. Papá entró y sonrió, como lo hacía mamá. Sí, asintió Brielle en voz baja, como mamá. Por la noche nos sentamos juntos a la mesa, comimos pastel y tomamos té. Hablamos de cosas sin importancia, del trabajo, de los hijos de Brielle, nada difícil, simplemente de la familia. Cuando Brielle se disponía a marcharse, la acompañé al coche. Me abrazó. Dexter quiere que nos veamos la semana que viene para hablar. No sé qué esperar. ¿Y tú qué quieres? Quiero que me perdone. No hace falta que volvamos a estar juntos, pero que no me odie. Díselo, con sinceridad. Ella asintió, se subió al coche y se marchó. Yo me quedé allí de pie, mirando las luces rojas que se alejaban, y pensé, quizá realmente sea posible empezar de nuevo.